Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cristina y bienvenidos a Romance Food. El video de hoy va a ser una respuesta que nos preguntaron por Facebook, una amiga nuestra de Facebook. Dice que le gusta nuestro canal y que le parece muy inspirador. Le gustaría dejar la carne, pero le hace falta el apoyo de la familia, amigos que están en contra. Quería comenzar a ser vegetariana o vegana. Mejor vegana. ¿Qué vitaminas tomar? ¿Cuál es el sustituto de la carne? Vamos entonces a ver cómo la ayudamos a ella y a los otros que quieran, pues. Quisiera hacer una parte para decir que este video está basado en mis experiencias, en mis conocimientos y lo que yo he aprendido a través de mi búsqueda por internet. Cualquier valor nutricional, cualquier parte médica que ustedes necesiten, por favor busquen un nutriólogo vegano para que los ayude entonces con esa parte. El video de hoy va a ser tips de cómo comenzar a hacer una vida vegana. Cada pregunta que nos dijo nuestra amiga son temas bastante profundos. Si quieren que yo profundice en cada uno de ellos, pueden dejar aquí en sus comentarios que yo haré un video de cada uno. Pero hoy vamos a hacerlo, vamos a decir así, por lo general, queda un video muy largo. Entonces lo vamos a dividir en dos. Esta vez es la primera parte. Y vamos a hacer la segunda parte, no se preocupen, va a ser seguida de esta. Primero, antes que nada, debemos educarnos para nosotros mismos, para saber el porqué de que estamos queriendo hacer esto y educarnos también para que cuando nos pregunten sepamos qué decir y qué no decir. El primer documental que yo digo para que veamos, Earthlings, es un documental que explica sobre cómo tratan los animales y el sufrimiento de ellos dentro de la industria. Cualquier animal, ¿ok? Pescado también sirve, también es un animal. El segundo es Cowspiracy. Cowspiracy es un documental en cómo esto está impactando el medio ambiente. Y el tercero, y es el que está ahorita muy de moda porque acaba de salir, es What the Hell. What the Hell es el que nos va a enseñar y nos va a explicar cómo esto impacta en nuestro cuerpo y en nuestra vida cotidiana. Veamos estos tres. No importa la razón por la cual usted está empezando, no importa si es por salud, no importa si es por los animales, desde que lo haga está todo bien, no se preocupen. Hay mucha gente que comenzó por salud y después hizo la conexión hacia los animales. Nosotros estamos desconectados desde niños con los animales y no va a ser de primera que vamos a hacer la conexión tan rápido, ¿no? Veamos estos documentales, eduquémonos y así podremos tener herramientas para explicar el por qué que estamos haciendo esta alimentación basada en plantas. ¿Cómo comenzar? Vamos a hacer así. Vamos a buscar nuestras recetas favoritas, las cuales comemos diariamente. Pueden ser 2 o 3. Y vamos a ir a Dr. Google y vamos a colocar receta favorita vegana, con la parte vegana. Estoy segura que va a salir un montón de recetas. Nos va a ayudar a que nosotros podamos decir, ok, en vez de colocar pollo, en vez de colocar carne, voy a colocar tofu, tempeh, seitán. Depende de cómo sea la receta que ustedes hagan. Vamos a tratar de hacerla poco a poco, quitando esta parte de proteína animal. Segundo, vamos a ir por partes o poco a poco para no abrumarnos. Un día a la semana, por eso es que sale este movimiento que se llama Lunes sin carne, que es para ayudar a que la gente haga la transición poco a poco. Vamos a programar que ese día, desayuno, almuerzo y cena, sea nuestro día vegano. Y colocamos dentro de 2 semanas con fechas, porque meta sin fechas es solo un sueño. Vamos a colocar 2 días. Dentro de otras 2 semanas, 3 días. Y así vamos haciendo poco a poco nuestras recetas favoritas veganas, tranquilas, sin problemas, sin que nadie se abrume, vamos a decir así. Otras fuentes para empezar pueden ser otros canales de YouTube como Vida Vegana, Dimensión Vegana y Cocina Vegan Fácil. Estos son los que son en español. Les gusta más en inglés, entonces tenemos Hot for Food, Vegan Corner y Peaceful Cuisine. Estos son los que yo veo más seguido y me gustan porque son bastante versátiles y tienen recetas bastante simples. Otra opción es aquí en el canal. Vamos a hacer
3 cosas aquí como ejemplos. Desayuno, arepas con tofu revuelto, que está en Instagram. Hacer el salteado de brócoli. De cena, el guiso de lentejas. Todo lo que estoy hablando, los canales y estas recetas van a estar aquí en el link de la descripción. Por último, 2 recetas que son dulces, 2 postres, cualquiera que sea el de ustedes favorito, búsquenlo por Google. Aquí en el canal tenemos varios también. Experimenten antes de que, especialmente las mujeres, antes de que sea demasiado tarde y vayamos corriendo a algo que no es nuestra meta. Es solo experimentar y ver que no es difícil y que los dulces veganos son mucho mejor, mucho más saludables y mucho más sabrosos. Ok, vayamos entonces a la conclusión de todo este tema. Hagamos esto por partes, poco a poco, no nos abrumemos. Vamos primero con nuestras recetas, busquémoslas en nuestra versión vegana en Dr. Google, busquémoslas en estos canales que los voy a dejar aquí abajo. Pueden también venir aquí a nuestro canal y ver qué tal, si hay alguna que les guste y que quieran experimentar. No tengan miedo de experimentar, este tipo de comidas les va a abrir otro mundo. Para mí fue excelente. Un mundo en donde cosas nuevas, condimentos nuevos, y para de contar, siempre hay algo que yo digo, wow, esto está perfecto, no necesitamos de ninguna proteína animal dentro de ellos. Ok, el otro tema es la proteína. Vamos a ver cuáles son nuestras fuentes de proteína antes de todo. Para los legumbres tenemos la soya, las lentejas, las caraotas, los garbanzos, las arvejas y el maní. Dentro de los cereales tenemos el amaranto, la pasta, la quinoa, la avena, el maíz y el arroz. Dentro de las verduras tenemos las espinacas, la col de Bruselas, el brócoli, la alcachofa, pasas y el aguacate. Dentro de los frutos secos tenemos las almendras, los pistachos, el merey, la chía, el seitán y el tofu. Estas son nuestras fuentes de proteína. Cada una, dependiendo de la cantidad, tiene una cantidad o un porcentaje de proteína. ¿Qué es la proteína? La proteína es aminoácidos esenciales de las cuales podemos obtener a través de nuestra comida. Proteína animal y proteína vegetal. Mucho mejor la proteína vegetal. ¿Qué dicen y qué recomiendan? ¿Cuánta cantidad? Entonces, no me crean a mí, vamos a los estudios. El Instituto de Medicina dice que nosotros necesitamos 0,8 gramos de proteínas por kilogramo. Y el Fondo Mundial de la Investigación del Cáncer dice que son 46 gramos por día para las mujeres y 56 gramos por día para los hombres. El detalle de la proteína vegetal es que es menos densa calóricamente. Eso quiere decir que si yo como menos vegetales, menos arroz, menos tofu, vamos a decir como un ejemplo, voy a pasar hambre. Y es una de las causas por las cuales las personas dicen que se enferman y que no les gusta esta dieta basada en plantas. Comer en más cantidad. No se preocupen, comer más cantidad no quiere decir que voy a engordar, sino que como es menos denso calóricamente, necesitamos que comer un poco más de lo que estamos habituados a comer. Cuando comíamos con carne, la carne hincha dentro del estómago y pues es más difícil de procesar y por eso teníamos hambre con menos regularidad. Lo único que tenemos que hacer es este switch, es comer un poco más de proteína vegetal y vamos a estar muy bien, se los aseguro. Vamos entonces a los factos médicos. Y tenemos, por lo menos yo estoy siempre buscando esta información en 2 doctores que me gustan bastante. Uno de ellos es Michael Greger, que tiene una página que se llama nutritionfacts.org y tiene un libro que también es buenísimo de leer, que en inglés se llama How Not to Die y en español es Comer para no morir. Este libro es importantísimo de leerse, es muy bueno, nos va a abrir los ojos. Es basado en hechos, en estudios y en la experiencia de este doctor. El otro doctor que me gusta bastante ver y que también tiene un canal de YouTube es el doctor Neal Barnard, un enfoque de vida bastante grande para que la gente deje de comer
especialmente queso, leche y todos sus derivados. Entonces busquemos estas dos fuentes. Existen muchos otros doctores también, pero a través de esto, cuando ustedes hagan la búsqueda, les va a aparecer otras personas que pueden hacer, es buscar un nutricionista vegano. No vayan a un nutricionista que no es vegano, no los va a ayudar. Eso sorry, les va a decir que no se puede. Ya me pasó. Que los puede ayudar a hacer esta transición, a lo mejor con un poquito más de paz de espíritu, porque a las personas les gusta tener como siempre un doctor que les pueda ayudar en esta parte. Y entonces, comiendo vegetales no consigo músculos. ¿Quién dijo? Para eso tenemos nuestros ejemplos que dicen todo lo contrario. Tenemos a uno de ellos que es Patrick Baboumian, que es un alemán, uno de los hombres más fuertes del mundo. Tenemos a Jaina Malik, que es una chica que es vegana desde bebé. O sea, esos músculos son totalmente vegetales desde principio a fin. Naturally Stephanie, que ella nos enseña a través de su canal también a la alimentación que podemos tener para conseguir más músculos. Y tenemos a nuestra amiga de Bonita Life, que ella está empezando, pero también es experta en esta parte de conseguir músculos vegetales. Chequemos entonces estos canales y veamos que con la proteína animal no conseguimos mucho, pero con la vegetal vamos a conseguir muchísimas cosas. Dejemos los animales en paz. Y para cerrar tenemos este estudio que nos habla sobre de la proteína animal aumenta el factor de crecimiento insulínico tipo 1, IGFI, que está íntimamente ligado con el cáncer. Este factor hace con que aumente, vamos a decir, la proteína animal es inflamatoria y hace con que este factor aumente. Dentro de este mismo estudio dice que la proteína vegetal no aumenta estos valores. Creo entonces que me quedo con mi proteína vegetal. En conclusión, la proteína animal lo único que nos va a hacer es hincharnos, inflamarnos y llevarnos a ciertas enfermedades. No estoy diciendo que la proteína vegetal va a ser la cura de todo, pero podemos evitar muchas enfermedades. No necesitamos de ella para nada, porque ya los aminoácidos esenciales que necesitamos están dentro de las proteínas vegetales. Queda entonces aquí nuestra primera parte de cómo hacer nuestra transición hacia el veganismo. Si les gustó este video, denle a like. Tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí abajo. Si quieren que yo haga alguna de estos temas en más profundidad, también lo pueden dejar aquí. Para ver más videos sobre estos, pueden suscribirse por aquí. Y compártanlo con su familia, con sus amigos, con los que quieren hacer transición o no, por Facebook, Twitter, Instagram o por WhatsApp. Y nos vemos entonces en el siguiente video. ¡Chao!